Bien, estamos profundizando en este capítulo 9 del libro de Daniel, en el periodo final del cautiverio de Israel en Babilonia. Y Dios ha ido mostrándonos paso a paso la riqueza de los elementos que le fue entregando a Daniel para que lograra llegar hasta el centro del corazón de Dios con su oración. Una de las oraciones más famosas de toda la Biblia está en este capítulo 9 de Daniel. Y hoy vamos a continuar estudiando los ingredientes que Daniel tuvo a mano para presentar esta oración delante de Dios. Y vamos a ir de lleno a tratar con estos ingredientes. Recordemos que Daniel tuvo una oportunidad para presentar delante de Dios sus rogativas, sus peticiones, sus acciones de gracias. Pero no fue necesariamente porque él era una persona superdotada, sino porque Dios lo guió a través de su palabra. Si nosotros entendemos que todo lo que ocurre en la vida de un creyente es para la gloria de Dios, que todo lo que un creyente debe buscar es la voluntad de Dios sin ningún estorbo, entonces el ingrediente principal y la raíz de nuestras oraciones debe ser su propia voluntad. Nunca una oración va a ser eficaz si es una oración que nace desde el egoísmo humano. Y es por eso que el primer ingrediente que estudiamos es la palabra de Dios. Daniel miró atentamente en los libros. Dice la Biblia que él estuvo dedicado a buscar en los libros de la palabra de Dios y ahí fue donde Dios le mostró a él cuál era su voluntad. Es por eso que cuando Jesús enseña a los discípulos cómo se debe orar, dice la Biblia que Él les dice que yendo al Padre, debemos pedirle al Padre que haga su voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. La voluntad en el cielo se hace, la voluntad de Dios en el cielo se hace sin obstáculo alguno. Es perfecto el cielo porque la voluntad de Dios se hace de manera perfecta. Y Jesús dice, debes orar para que la voluntad de Dios se construya en la tierra de la misma forma que se hace en el cielo. Eso deja a un lado todas las expectativas que un hombre puede tener de pedir algo que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que el primer elemento, el primer ingrediente es la palabra de Dios. El segundo ingrediente también lo estudiábamos la semana pasada, es dirigir nuestra oración al objetivo correcto. No solamente pidiendo la voluntad de Dios, sino dirigirla al receptor adecuado, que es el Padre. Y por eso dice la Biblia que cuando Daniel miró en la palabra de Dios la advertencia que encontró en los libros del profeta Jeremías, en el versículo capítulo 9, versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, no a ningún otro, no a sus expectativas, sino a Dios. Por eso Jesús dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús mismo nos enseñó que la oración se le hace al Padre, no se le hace al Hijo, ni se le hace al Espíritu, aunque los tres son la misma persona. La oración va dirigida al Padre y el medio a través del cual nosotros tenemos acceso al Padre es el Hijo. Nosotros conocemos del Padre gracias al Hijo. El Hijo es la imagen del Padre. Por eso el Padre tomó forma de hombre para poder relacionarse con nosotros. Y de esta manera nosotros podemos tener acceso a las profundidades del Padre, porque conocemos al Hijo. Ese es el segundo ingrediente. El tercer ingrediente esencial es la actitud persistente que debe tener el creyente. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esto no habla de que no podemos hacer ninguna otra cosa más que orar, sino lo que dice es que no te detengas, no dejes de orar. Sé persistente con la oración. En el capítulo 11 de Lucas, Jesús les plantea a los discípulos una situación y les dice, ¿quién de ustedes, quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que poner delante de él?
Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Nuevamente Jesús deja de contar la historia, habla en primera persona y dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Jesús está usando una figura y les está diciendo, Dios va a escuchar la oración persistente. Por supuesto que está guardando los demás ingredientes. Una oración egoísta puede ser persistente, que no va a ser atendida. Pero cuando la oración está de acuerdo a la voluntad de Dios y está dirigida a Dios y es persistente, Jesús dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando dice que no le va a responder por ser su amigo, no le va a responder por sus atributos, por sus méritos, porque él esté y no otra persona en la puerta, le va a responder por ser importuno. Por eso si te despiertas en la madrugada y tienes un cargo de oración, ora. Por eso ora en la mañana, por eso ora en la tarde, por eso ora en la noche, por eso ora en la ducha, por eso ora en el tráfico. Ora a toda hora. Y ahí es donde la Biblia cumple en ti su promesa de orar sin cesar. No te detengas de orar. Y por eso Daniel capítulo 9 dice que cuando él dirigió su rostro a Dios y quiso encontrarlo en oración, dice, volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego. Cuando dice buscándole, recordemos de nuestras clases de español que es un gerundio, ando, endo, yendo. No dice busqué a Dios, no dice buscaré a Dios o busco a Dios, dice buscando. Denota ese gerundio acción continua, es algo que me mantengo haciendo, me mantengo buscándolo, persistentemente lo busco, aunque estos ingredientes pues están denotados en una lista como los preparé, realmente se solapan entre ellos, no puedo decir que todos son autónomos o independientes, sino que entre ellos pues a donde termina uno ya empezó el otro, quizás podemos verlo así. Así es que cuando dice buscándole, dice me mantuve orando delante de él, me mantuve en este constante ahínco de la búsqueda en su palabra y de ir a él en oración. Y mi alma tenía un quebranto delante de él. Esa es la actitud de un creyente que quiere respuesta. Recordemos que la oración es más un tiempo donde estás al pie del trono de Dios. No es un papelito en forma de avión que tú arrojas desde fuera del palacio de Dios, intentando que entre por su ventana y vaya conduciéndose por los pasillos y caiga sobre su escritorio. La figura de la oración es el creyente arrojado en los regazos de Dios. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es una persistente búsqueda de su voluntad en mi vida. Por eso la oración no es un acto individual, es más una constante a lo largo del tiempo. Y te darás cuenta de que tus oraciones van cambiando con el tiempo, de que tus peticiones van cambiando. Algunas son resueltas, otras en el camino se van corrigiendo y se van adecuando, algunas victorias van llegando, vamos aprendiendo, vamos creciendo, pero lo que sí no cambia es que siempre estarás orando. Hasta el último día tuyo acá en la tierra estarás orando, o por lo menos tendrás necesidad de oración. Porque Dios te quiere orando. Tu oración es su gozo. Dice la Biblia, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Alguna vez estuviste esperando una llamada? Bueno, ahora es un poco distinto con los celulares. Antes, el teléfono estaba en una mesita en la casa, en un pasillo o en algún lugar donde estaba el teléfono, el
el directorio telefónico y a veces un lapicero con un puesto así parado con una libreta para tomar notas. Y cuando estabas esperando una llamada, que nadie se le ocurriera usar el teléfono, porque lo ocupaba. Estabas atento. Bueno, así está Dios en el cielo esperando tu oración, sus oídos atentos a tus oraciones. Él te quiere orando, es la forma en la que Él se relaciona contigo. Y por eso Él permite situaciones en tu vida que te llevan a orar. Qué bendición estas situaciones. Al final se convierten en aliados de nuestra falta de carácter. Se convierten en aliados nuestros en contra de nuestra falta de carácter. Porque por nuestra propia voluntad nosotros no somos constantes para ir a Dios. Necesitamos que Él nos impulse a esto y nos traiga a la comunión con Él. Y es por esto que Daniel dice, buscándole en oración y ruego. En oración y ruego, no en pensamientos positivos, no declarando con mi boca lo que quiero que se cumpla, no tratando de traer a la existencia con mis pensamientos la respuesta de una oración, no tratando de tener actitud positiva, sino orando. Por eso también Jesús en Mateo 6, versículo 7 dice, y orando, no uses de vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, acércate a hablar con tu Padre. No trates de tomar ninguna postura distinta a la que tú usas para comunicarte. Yo escucho a algunas personas orando y se complican. ¿Por qué? Porque se salen de su forma de expresarse. Quieren sonar distinto, quieren hablar más claro, quieren usar palabras que ni siquiera saben qué significan, o quieren, qué sé yo, hablar de cierta forma, con cierto tono de voz o ciertas técnicas que no son propias. Habla con tu Padre, acércate a tu Padre a expresarle. Que tu ritmo cardíaco sea el mismo que usas cuando le hablas a una persona de confianza. Que tu timbre de voz sea el mismo. Que uses de lo que hay en tu corazón para desprenderlo delante de Él. Busca en tu corazón lo que quieres comunicar. Apóyate en la palabra de Dios. Busca las circunstancias que tú sabes que serán útiles para presentar delante de Él tu petición. Y háblale, habla con el Padre. Curioso que Jesús, cuando está explicando lo que hoy conocemos y entendemos como el Padre Nuestro, previo a explicarles a ellos esta estructura, les dice, no uséis de vanas repeticiones. Y hoy el mundo usa lo que Él dijo que no usáramos como vana repetición, como vana repetición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Creo que ese pasaje todos no lo sabemos. Y no lo sabemos precisamente por repetirlo vanamente sin entender qué es lo que estábamos diciendo. Y Jesús lo que nos está enseñando es acércate al Padre usando esta estructura y habla con Él, comparte tu corazón con Él. Esta actitud persistente es el tercer ingrediente y es indispensable para poder tener respuesta. El cuarto ingrediente esencial de la oración es la humildad. 1 Pedro 5, 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No hay forma más gráfica, más literal de humillarse en la presencia de Dios que orando en su presencia. Y es por eso que cuando Daniel empezó a buscarlo, dice la Biblia que lo hizo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Una tradición de los tiempos antiguos era poner ceniza sobre tu cabeza y sentarte sobre la ceniza como expresión de duelo, como expresión de arrepentimiento, de humillación, de quebranto, de urgencia. Y usar cilicio como parte de una prenda que te recordara algunas veces, por cierto, inclusive incomodidad que este cilicio producía, que estabas en angustia, en agonía, con necesidad de orar. Gracias a Dios por Jesús, que nos libró de todos estos rituales. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Pero la actitud
debe ser la misma cuando oremos. Nuestra actitud debe mostrar de manera externa un quebranto interno. Es decir, yo no puedo orar en medio de un carnaval. No puedo orar en medio de un partido de tenis. Yo tengo que apartarme. Yo tengo que buscar al Señor. Realmente debo portar en mi expresión externa el peso que tengo por la respuesta. No son oraciones de paso. No son corriendo. Estas expresiones externas ubican la carne en el sitio correcto para poder clamar. Para poder clamar necesitas separarte. Tu clamor es algo para lo que debes prepararte y de preparar las condiciones. Y cuando dice ayuno, claramente la Biblia enseña también en Mateo 6 que Dios no es movido necesariamente por nuestras expresiones externas. De hecho, enseña en el capítulo 6, versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entendemos ayuno como la privación de algo que tu carne te pide. En la mayoría de los casos, los alimentos. Pero no es únicamente referente a eso, sino a todo aquello que tú haces a un lado para poder estar en la presencia de Dios. De hecho, el ayuno por sí solo nunca es nombrado en la Biblia como un medio para que Dios te atienda. Siempre que se menciona el ayuno es como un elemento que acompaña la oración. ¿Por qué? Porque la oración es el medio a través del cual tú te acercas a Dios a compartir lo que hay dentro tuyo. Y el ayuno lo que hace es poner la actitud propia en ti. ¿Debemos ayunar nosotros los creyentes? Bueno, yo recomiendo ayunar, pero no me estoy refiriendo a la comida. Yo recomiendo que tú priorices lo que tiene que ver con los medios de gracia. Eso quiere decir que si tienes que almorzar en 15 minutos para poder leer los otros 45 minutos que tienes en la oficina libres, porque no puedes leer en la mañana o tienes que leer muy poco tiempo en las noches, eso es ayunar. Si hoy lunes, en lugar de ir a hacer lo que todos tus amigos hacen, qué sé yo, vienes al estudio, estás ayunando de todo eso. Si quizás tienes que levantarte una hora más temprano para poder preparar tu corazón en tu tiempo devocional antes de ir a la ducha, bañarte, y a lo mejor tienes que agarrar el desayuno, írtelo comiendo en el carro o en el bus, estás ayunando porque estás priorizando tu comunión con el Señor y haciendo a un lado ciertas cosas. No es solamente un asunto de dejar de comer durante 24 horas para luego a la hora 25 comerme todo lo que no me comí en las 24 horas anteriores. O quizás dejar de comer mientras estoy llenando mi corazón de basura en la televisión, en los chismes, en la música basura, o etc. A Dios no se puede burlar. Es privarse de algo para buscar al Señor. Y mientras más te prives, más vas a crecer en la gracia. La Biblia dice, dad y se os dará. Medida buena, remecida, apretada y rebosante pondrán en vuestro regazo. Esa es la clave del crecimiento. Tú te das y Dios te da. Más bienaventurado es dar que recibir. Y no estoy hablando solo de temas materiales y económicos. Estoy hablando de dar tu tiempo al Señor, dar tu atención al Señor, dar las primicias de tu día al Señor, dar tu intelecto al Señor. Cuando tú le das, tú recibes a cambio. Y las personas que lamentablemente le dan limosnas al Señor de su tiempo, de su intelecto, de su día, de su dinero, reciben muy poco. Son las que no crecen, precisamente ¿por qué? Por su actitud tacaña delante de Dios. La Biblia dice en Corintios, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y el que siembra escasamente, escasamente también segará. Es una ley. Si tú te das con todo al Señor, Él te da con todo de vuelta. Y por eso vas a ver personas que crecen más que otras, precisamente por su actitud desprendida,
o por su actitud tacaña. Dios lo que quiere de ti es un corazón rendido, arrodillado delante de Él. Cuarto ingrediente, la humildad. Quinto ingrediente, importantísimo. Versículo 4 dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. El quinto ingrediente es saber con quién estás hablando. No estás hablando con cualquier otro. No estás llamando a un primo para pedirle prestado. No estás hablando con un médico ni con un psicólogo. Estás hablando con el Dios creador de los cielos y la tierra, el que sostiene el universo con su pensamiento. De hecho, Jesús también en Mateo 6, si recuerdan este versículo que todos se saben de memoria, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús empieza en esta estructura diciendo, Dios, tú estás por encima de todas las cosas. Estás sobre los cielos. Tu alcance es sobrenatural. Estoy hablando con un Dios todopoderoso. No estoy hablando con un Dios que no tiene $20 en su billetera para ayudarme. Estoy hablando con un Dios que ve desde lo eterno hasta lo eterno. Estoy hablando con un Dios que mis problemas no son problema para Él. Un Dios que no está limitado con las circunstancias, con la política. Estoy hablando con Dios sobrenatural. Me dirás, ¿por qué Dios necesita que yo primero entre adulándolo? Bueno, yo no creo que sea una mala idea reconocer quién es Dios. Es decir, toda la creación fue hecha con un único objetivo, exaltar la gloria de su nombre. Así es que si en tus oraciones puedes exaltarlo, no vas a perder el tiempo. Pero realmente esto es importante no para Él, sino para ti, para que tú te ubiques con quién estás hablando, para que a la hora de poner tu petición tú sepas en el escritorio de quién está cayendo y puedas encontrar paz a la hora de ponerla. Decía Emilio, hay quienes oran por cacahuates. ¿Qué son cacahuates? No sé, se me dañó la refrigeradora, no tengo carro, necesito, qué sé yo, que me den trabajo. Todos son cacahuates. Dice, hay quienes oran por cacahuates, mientras otros, decía él, oramos por continentes. ¿Cuál es la diferencia entre dos personas? El Dios que ves delante tuyo. Ora por continentes, porque tienes un Dios que está por encima del universo. Que tus oraciones no tengan que ver nada más con tu problema egoísta del dolor de cabeza o el dolor de muela. Ora de acuerdo al Dios que tienes, un Dios eterno, un Dios que está en este momento viendo el juicio final, un Dios que sabe quiénes van camino a la perdición eterna y que hoy te ha dado la oportunidad de que tú estés en este momento, en el pasado, de acuerdo a ese juicio, intercediendo para que las personas que están cerca tuyo tengan la oportunidad de conocerlo. Ora por discípulos que tengan discípulos que también tengan discípulos. Ora por gracia. Estamos orando, es cierto, por un lugar para poder congregarnos. Pero la necesidad principal que tiene la iglesia es gracia. La gracia es la vida de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, brotando, alcanzando su entorno. Esa es mi oración. Si bien es cierto, oro por los detalles, obviamente. Tengo que ser diligente en cada una de las oraciones, pero mi corazón está puesto en la profundidad. Está puesto en los hijos de Naya. Está puesto en los hijos de Luciano, en los nietos de Samantha. O sea, yo quiero pensar allá de acuerdo a la dimensión del Dios que tengo. Aunque tengo problemas en el corto plazo. Decía un profesor mío de la maestría, las empresas
no quiebran a largo plazo, quiebran en el presente. Todos podemos hacer proyecciones a largo plazo, pero necesitas flujo de caja hoy. Pero que eso sea un medio para poder extenderte y pedirle al Dios que tienes delante. Y por eso Daniel, les recuerdo, empieza hablando con una urgencia, pero primero que todo lo demás dice: Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Empiezo, Dios, poniendo mis ojos en quien debe ser. Y por supuesto Daniel no está inventando, por eso el primer ingrediente de la palabra de Dios. Daniel conocía quién era Dios. Si no conoces mucho acerca de Dios, invierte tiempo leyendo. Lee el Éxodo. Lee la grandeza de Dios. Lee las proezas en Josué, en Jueces. Lee acerca del Dios de David en 1 y 2 de Samuel. Y ahí cuando llegues a pedir, es increíble saber que estoy delante del mismo Dios. Y pide con toda confianza. Cuando te asegures de que estás pidiendo conforme a su voluntad, pide con confianza. Atrévete a soñar a través de Él. Lo peor que puede pasar es que te diga que no. Así es que el quinto elemento es reconocer su grandeza para saber y recordar con quién estoy hablando. El sexto ingrediente es sinceridad. Debes orar con sinceridad. La Biblia dice en Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Yo debo ir a su presencia habiendo revisado mi corazón, habiendo sido honesto. No hay ningún problema de llegar a pedir a su presencia. El problema es llegar a aparentar a su presencia. Y dice la Biblia que Daniel oró a su Dios e hizo confesión. Y encontramos todo el pasaje. El 70% de la oración es una confesión. Conocemos a este hombre, 85 años de vida impecable. ¿Qué tiene que confesar Daniel? Pues mucho confesó. Y curiosamente la oración intercesora es una oración de una persona que está en los zapatos de aquel por quien intercede. Es una persona que se pone al lado de aquel por quien está orando, que toma el cargo. Por eso la Biblia dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros. Eso es, me pongo contigo en el problema, me meto contigo al horno. Y Daniel dice en el versículo 5, hemos pecado. Dios en el cielo le dice: qué increíble este hombre. ¿Cuándo, Daniel, tú has pecado? Él dice: hemos, Israel, y yo soy parte de este pueblo. Y vengo como vocero, vengo del lado de ellos a confesar por ellos lo que hemos hecho. Acercándome con corazón sincero, Dios, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Versículo 10, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes. Versículo 11, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Versículo 14 dice, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Acercándose, sin apariencia. Es más, él está tomando la maldad de aquellos que están a su lado y la está haciendo propia, porque Daniel nunca vivió así. Todo lo contrario. Sin embargo, pudo haberse salido de la situación y decir, ellos, Dios, ni modo, dame un pueblo para mí.
Dice, no, es el pueblo que tú escogiste, yo soy parte de ellos y vengo a interceder por ellos. Por eso Gálatas 6, cuando dice que si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Eso es lo que está haciendo Daniel. Yo no soy más que nadie. Vengo a implorar delante de ti como herida, hinchazón y podrida llaga que soy. Que no haya una sola justicia propia en medio de tu oración, diciéndole, Dios, yo merezco. Yo predico los lunes, yo disipulo los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados. ¿Cómo no me vas a responder? Le doy folleto a cada persona que puedo, hago mi trabajo, hago mi tarea, oro, leo, testifico, no bailo apretado, no veo novelas. Dios, cumplo con lo mío, contéstame. Eso es abominación delante de Dios. No hay mérito alguno en ti que pueda mover el trono de Dios. Cuando ores, tú debes orar justificado pues por la fe. Y es por eso que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La Biblia dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, no en el tuyo, en mis méritos, no en los tuyos, en mi justicia y perfección, en mis atributos, no en los tuyos, Él os lo dé. Y eso es lo que vemos haciendo a Daniel, usando de sinceridad, usando de confesión. Había empatía, había urgencia, había humildad, había un deseo de ver a Dios manifestarse, no un deseo de ser aplaudido. Pablo exhorta a los filipenses y le dice que entre ellos hay algunos que predican a Cristo por contención y por envidia, otros sinceramente. Esto nos da luz de que muchas veces yo puedo estar sirviendo al Señor, pero con las intenciones incorrectas. Y quizás no quiera ganar las almas, quizás lo que quiera es predicar. Quizás no quiera una iglesia, un lugar para reunirnos más bien, y llenarlo de gente, sino lo que quiero es tener un sitio bien bonito. Y así muchas cosas las puedo tratar de santificar, pero en el fondo son intenciones incorrectas. Y es por eso que debo acercarme a Dios sinceramente. Es más, antes de la oración debes invertir un muy buen tiempo revisando tu corazón, revisando cómo está. Por eso la importancia de la palabra de Dios, que es una lámpara lumbrera a tu camino. Ella es la única que puede iluminar el lugar oscuro. Ella es la única que puede entrar al corazón. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. ¿Cómo es? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que se esconda en su presencia. Ella es luz en el momento que llega a tu vida. Y gracias a ella es que tú puedes presentarte delante de Dios como debe ser. Por eso nuevamente es el principal ingrediente. Pero no es el único. Se requiere de sinceridad, de confesión. Si tienes que empezar tu oración reconociendo quién es Dios y después de eso reconociendo quién eres tú, estás en la ruta correcta. Reconociendo lo que has hecho. Eso limpia los obstáculos. Como séptimo ingrediente, vemos a Daniel poniendo delante de Dios su petición. Versículo 16 dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, Dios te conozco, me he confesado delante de ti, he confesado las faltas de mi pueblo, sé quién eres, fue tu palabra la que me movió. Estoy dirigiendo mi petición a ti. Vengo sinceramente. Y aquí está mi petición. Y te ruego que la escuches conforme a lo justo que eres. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte.
porque a causa de nuestros pecados, y nuevamente se sigue confesando, y por la maldad de nuestros padres de Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, nuevamente usando de humildad, y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre el santuario asolado, por amor del Señor. Esta es mi gran petición, Dios, que no dejes que tu nombre sea blasfemado más tiempo. Por favor, que vuelva a brillar en Jerusalén, la ciudad sobre la que tú dijiste que pondrías tu nombre. Esto es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios, te estoy pidiendo para la gloria de tu nombre. Mira, Guille, ¿y nosotros qué vamos a pedir? Por la reconstrucción del templo de Jerusalén. ¿Qué pedimos? Bueno, quizás puedes pedir por tus hijos. Puedes pedir por tu vida, puedes pedir por tu matrimonio, pero pide bien. No pidas un esposo que sea guapo y que tenga plata. Pide bien. Pide, Dios, dame un matrimonio que el mundo pueda voltear a ver y reconocer la gloria de Dios en él. Dame hijos primero que lleguen a conocerte, que sean salvos. Y después de ser salvos, que vivan para santificarse y separarse para ti, para la gloria de tu nombre. Es la oración de Daniel puesta de manera práctica en tu día a día. Dios, dame un trabajo en el cual yo pueda brillar y la gente pueda reconocer que hay un hijo de Dios sentado detrás de ese escritorio. Y dame un buen salario porque necesito ofrendar bastante. Y Dios, dame alcance, ponme arriba, donde yo pueda tomar decisiones en favor de lo que es correcto, de lo que es puro. Y ponerme cerca de personas que tengan influencia, que puedan alcanzar a muchos con solamente el hecho de convertirse, Dios. Eso es una oración para la gloria. Y es usar tu necesidad y ponerla delante de Dios. Ahora, revisa tus intenciones primeramente. Dios conoce el corazón y sabe si le estás pidiendo honestamente o no. Versículo 18 dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es decir, Dios, restaura a Israel en la tierra por amor de ti. ¿Qué van a decir de ti? ¿Quieres un Dios que no pudo con su pueblo? ¿Quieres un Dios que no pudo con los enemigos? Dios, restaura mi matrimonio. Mírame, estoy dándole folletos a las personas diciéndole que Jesús está vivo. Restaura mi matrimonio para que puedan ver que efectivamente está vivo. Quita esas estructuras de mí, aquellas que no te glorifican, para que el mundo pueda ver que estás vivo, Dios. Así es que la petición es un ingrediente crítico. Pide por continentes, a través de aquellas cosas que Dios te ha dado a administrar. Cada una de ellas oriéntala, que sea un misil que va a la presencia de Dios y que trasciende, que un día tú no estés y todavía ese efecto del hongo nuclear siga en expansión de la respuesta de tu oración. Y el octavo ingrediente, importantísimo, se requiere de valentía para orar. Ingrediente fundamental. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. En el camino de seguir a Cristo vendrá el temor y vendrá el deseo de desmayar, pero se requiere de valentía. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas.
Sé valiente para confiar lo que te prometí. No es una valentía de Sansón asfixiando a aquel león solamente para que se sepa que le gané a un león, sino una valentía de Dios: yo confío en ti. Por eso dice la Biblia que el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. La fe es la confianza que yo tengo en que Dios va a ir y actuar en contra de mi enemigo. No es que yo voy y actúo en contra de él, sino que confío en que él se va a encargar de esto. Y esto es importantísimo, porque se requiere de valentía para mantenerse buscándole. Para buscarlo un día puede ser que no necesites ser muy valiente, pero para mantenerte buscándole se requiere de valor. ¿Por qué? Porque el león rugirá cerca de ti y debes resistirle firme en la fe. El león rugirá, intentará amedrentarte para que detengas tu búsqueda y no ores. Intentará distraerte, paralizarte. Intentará de otras formas también, llenándote de orgullo, haciéndote creer que tú no necesitas orar. O intentará detenerte a través de la culpa, haciéndote pensar que tus oraciones no son escuchadas a causa de lo que eres. O intentará llenarte de egoísmo para que tus oraciones estén adulteradas y vayan a la presencia de Dios únicamente para pedir por detalles propios pequeños que la única raíz que tienen es tu egoísmo. Yo lo quiero para mí mismo, para nadie más. Dámelo, Dios, si es que me amas. Intentará también el león rugiente llenarte de emociones que te hagan creer que no puedes buscar y encontrar a un Dios todopoderoso. Por eso cuando Dios le plantea a Moisés el plan que tiene, Moisés dice: no, Señor, envía a otro. No sabes con quién estás hablando. Soy torpe de habla. Y además no tengo ningún efecto de liderazgo sobre ese grupo de personas. No me van a escuchar. Lleno de emociones. Y Dios le dice: vas a ir porque soy yo quien te envía. Confía en mí. Esa es la fe. La fe no es una emoción. La fe no es algo en lo cual yo estoy lleno de positivismo. Realmente la fe por sí misma no es nada que pueda hacer por ti. Es tu fe en Dios lo que hace algo por ti. Dios es el que responde tu confianza en Él. ¿Qué tiene que ver esto con la oración de Daniel? Pasaron cosas increíbles en este tiempo. Estamos leyendo una oración que está estructurada, pero no necesariamente fue una oración que se hizo una vez, sino que es la recopilación de lo que él oró a Dios mientras le buscó, buscándole. Fue un periodo de tiempo donde él se metió de cabeza a esto. Y en ese periodo de tiempo pasaron muchas cosas, quizás no lo hayan notado. En Daniel 9:1 estamos estudiando la oración de Daniel en el capítulo 9, pero revisemos el capítulo 9, versículo 1. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado. Dios repite en menos de 3 líneas lo mismo. En el año primero de su reinado, de Darío, el Medo, que vino a ser rey sobre Babilonia, que quitó a Babilonia y se puso él como rey. En el primer año, Daniel dice: yo, Daniel, miré atentamente, ya lo estudiamos todo eso. Pero ¿cuándo fue? En el año primero de Darío. Si vamos unos capítulos atrás, capítulo 6, algunos dirán: Guille, ¿por qué nunca predicaste el 6? Porque estaba esperando este momento. El capítulo 5 de Daniel termina con la caída del reino de Babilonia. Aquella noche en que fue muerto Belsasar. ¿Recuerdan cuando sale una mano y escribe en la pared? Belsasar muere en aquella noche. Versículo 31 dice: y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Capítulo 6.
pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Darío empieza a tomar decisiones cuando llega al reino. Sus primeras decisiones es crear un virreinato, donde iba a poner a 3 virreyes, pero resulta que uno de ellos, dice la Biblia en el versículo 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Pero Daniel tenía una particularidad, y era que el Daniel, que está en este primer año del rey Darío, siendo nombrado como virrey, es el mismo Daniel que en el capítulo 9 está orando, buscándole sin parar a Dios. Y dice la Biblia que hallaréis gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Y Daniel, con toda la historia que Darío pudo haber leído acerca de Daniel, más la gracia que Dios le daba, inmediatamente Darío identificó que Daniel tenía, como dice aquí en el versículo 3, un espíritu superior a los demás. Era un hombre especial, pero no por él, no por su ADN, ni por sus atributos o belleza, sino porque la gloria de Dios estaba sobre este hombre. Pues dice la Biblia que Daniel era superior que estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Daniel fue prosperado en ese primer año. Darío toma a Daniel y lo pone de mano derecha de él. Daniel fue un principal con Nabucodonosor. Daniel fue principal con su hijo Belsasar. Ahora caen los babilónicos, llegan los medopersas y Daniel es primer ministro, siendo judío. Hay un espíritu superior en él. Además dice el versículo 4 que Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esto produce algo muy triste que es característico en el ser humano: envidia. Envidia. Automáticamente los demás empezaron a enardecer de ver que Daniel crecía y crecía en gracia delante del rey Darío. Y dice la Biblia que estos hombres, los gobernadores y sátrapas, los otros virreyes junto con sus subordinados, se juntaron delante del rey y tuvieron una increíble idea. Y dijeron: vamos a meternos con la relación que tiene Daniel con su Dios y que esto sea de tropiezo para él. Y le proponen al rey Darío y le dicen: oh rey Darío, pues confirma un edicto donde si durante 30 días alguien busca a otro Dios que no seas tú, oh rey Darío, ese hombre vaya al foso de los leones. El rey Darío no era ningún torpe, para nada. Él sabía que lo estaban usando para algo. Pero aunque pudo identificar en ellos que lo querían usar, no pudo contra su propio orgullo. Y dijo: qué increíble que todos me adoren, por supuesto. Así es que el edicto fue firmado. Y si alguien buscaba a otro Dios que no fuera el rey Darío, iba a ser echado en el foso de los leones. ¿Cuándo está ocurriendo todo esto? Mientras Daniel está buscándole a Dios. Mientras todo Israel necesita que haya un hombre fiel delante de las Escrituras y en oración. Mientras el proyecto mesiánico necesita que haya un hombre clavado frente a Dios, esperando la respuesta. Es decir, había envidia, pero vemos el orquestamiento de Satanás detrás de estos hombres, tratando de detener el proyecto mesiánico, para que Daniel se detenga. Así es que el edicto fue firmado, fue notificado, firmado por el rey, y ni siquiera el rey mismo podía echarlo para atrás, derrogarlo. Era imposible. 30 días.
donde solamente Darío podía ser honrado como Dios. Versículo 10, capítulo 6, de los versículos más famosos de la Biblia. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo aquel hombre que sabía que decir esforzarse y ser valiente? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. 3 veces al día el primer ministro de un reino de 120 provincias se arrodillaba delante de su Dios, con las ventanas abiertas que daban hacia Jerusalén. Nuevamente vemos el efecto del ingrediente de la palabra de Dios. ¿Por qué orando hacia Jerusalén? ¿Sí recuerdan la inauguración del templo cuando Salomón le dice: si alguno viniere aquí, tú escucharás su oración; si viene un extranjero y orare, tú escucharás su oración, y varias condiciones, y tú escucharás a Dios? Y si algún día somos tomados cautivos y vamos a tierra extranjera, y desde la tierra extranjera oraremos en dirección hacia tu santo templo, tú escucharás. Daniel había leído y sabía inclusive cómo orar y hacia dónde dirigir sus oraciones. Con las ventanas de su cámara abierta, sin temor, sabiendo que su vida corría peligro, sin haberse conturbado por la amenaza o por el edicto, 3 veces al día se arrodillaba, símbolo de humillación delante de Dios, símbolo de humildad, y oraba. ¿Por qué? Porque tenía que persistir en la búsqueda. ¿Qué hace falta para que tú te detengas en tu búsqueda? ¿Una gripe? ¿La Copa América? ¿Un proyecto de la universidad? ¿Qué es aquel edicto que Satanás firma para que tú te detengas? La falta de respuesta de Dios. Llevo 3 días pidiendo y no me responde. ¿Cuántos meses tendría Daniel buscando? Tres veces al día y oraba y daba gracias a Dios. Esto lo puso en problemas, por supuesto. Pero no importó, porque Daniel estaba dispuesto a ir a la muerte con tal de no soltar la oración intercesora. Si Sadrach, Mesach y Abed-nego fueron al horno de fuego, él estaba dispuesto a ir a la fosa de los leones. Sadrach, Mesach y Abed-nego fueron a la muerte por no querer hacer lo incorrecto. Y Daniel iría a la muerte por no detenerse en hacer lo correcto. Satanás siempre va a buscar cómo detenerte. Quizás no con un edicto que te envíe a la muerte, pero sí usando de múltiples estrategias para que dejes de buscarlo. Algunas tan sencillas como un dolor de cabeza. Otras, un paseo. Estoy de vacaciones y no me traje la Biblia. Tan básicas y sencillas como emociones que ponen, que van y vienen, que Dios solamente está usando para fortalecerte en expresarle a Él cuánto deseas la respuesta. Recuerda, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero nosotros debemos resistir firmes en la fe, descansando en su poder, en su confianza. Pues bueno, ya conocen la historia. Ciertamente no estoy enseñando acerca de la situación del foso de los leones, sino que estoy viéndolo desde la perspectiva de la oración. Cuando el edicto fue firmado, lo primero que ocurrió es lo que ya sabíamos que iba a ocurrir. Estos hombres envidiosos que habían hecho que el edicto se firmara, lo tenían vigilado. Y dice que ellos se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios.
No fue casualidad. Andaban detrás de su cabeza. Entonces respondieron, fueron al rey y le dijeron: rey, Daniel está haciendo lo que dijimos que no se debía hacer. Y la gracia de Dios sobre Daniel hizo que el rey hiciera todo lo posible para quitar y romper y deshacer el edicto. Pero no lo logró. Dice el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, y el rey no pudo. Dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Y Dios confirma y dice: el problema debe continuar. Ni el rey del mundo pudo detener el problema. ¿Por qué? Porque era un problema para la gloria de Dios. Y Daniel estaba dispuesto a ir hasta el último paso con tal de que la gloria de Dios fuera exaltada. Entonces el rey mandó, versículo 16, y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Le pareció al rey identificar a Daniel por lo que sabía de su vida que por su apellido. Daniel, tú eres un siervo de ese Dios. Y espero que ese Dios te libre. ¿Por qué el rey sabía eso? Porque había un testimonio de Daniel delante de Dios. El rey lo sabía. Toda la comunidad lo sabía. Los mismos envidiosos que lo mandaron a la muerte sabían, por eso usaron esta treta. Luego se fue el rey a su palacio y se acostó ayuno en gran angustia. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, sin esperanza, pero con una luz al fondo de que a lo mejor Dios había hecho algo por él. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿cómo te identifican a ti? ¿Cuál es tu actitud en medio de los problemas? ¿Cómo te conocen? Luis, el que llora cuando vienen problemas. Ana, la que corre en medio de las circunstancias. Pedro, el que se esconde en la Biblia. Juan, el que se arrodilla hasta que haya respuesta. Daniel, siervo del Dios viviente. El apóstol Pablo, en medio del naufragio en Hechos 27, se levanta en la presencia de todos los 300 y resto que iban en ese barco y les dice: el Dios del quien soy y a quien sirvo, esta noche ha estado conmigo y me ha dicho que no se iba a perder ninguno de todos. En medio del problema, ¿dónde estás? ¿Estás llorando, gritando, viendo a ver quién te ayuda? ¿Estás quejándote? ¿Eres Mario el quejumbroso? ¿Eres Roberto el amargado? ¿Cómo te identifican? ¿El que se empieza a quebrar en pedazos? ¿El que su fe es increíble cuando todo va bien? Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, le vuelve a decir lo mismo. ¿Te ha podido librar de los leones? O sea, es un Dios un poquito más fuerte que los leones el tuyo. Porque los de nosotros, de los medos y los persas, de los babilónicos, los del mundo entero no puede con una fosa de leones. El tuyo pudo. Entonces Daniel respondió al rey desde adentro, con voz de gozo, con alegría por haber sido instrumento para que Dios se glorificara, y le dijo:
Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada de malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Valentía para confiar en Dios, octavo ingrediente. Esta frase no es de sobra, dice que ninguna lesión se halló en él, ni un rasguño de león, ni una pulga de un león lo picó, ni olía al león. Nada le pasó a Daniel. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Daniel entró en la prueba y salió al día siguiente sin un solo rasguño. Era un hombre de 85 años, impecable. No había sobre él marca de absolutamente ningún error, por lo menos conocido, que hemos visto. Un hombre de fe y de confianza intacta en Dios, un testimonio nítido. Dice la Biblia que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Ese es el propósito de las pruebas. Pero me pregunto, ¿por qué probar durante una noche a un hombre que está probado y aprobado? Te voy a decir por qué. Porque la prueba no era para Daniel. No era una prueba para afirmar su fe. A ver, Daniel, necesito que veas que yo soy capaz de sostener a los leones. Daniel lo sabía. Estamos hablando del hombre que estuvo delante de todos los reyes anteriores, diciéndoles exactamente la interpretación de los sueños y siendo prosperado en cada uno de los reinados, que oró cuando tenía sobre él una sentencia de muerte y Dios le reveló el sueño de Nabucodonosor. Era un hombre de oración, era un hombre que vivía en la prueba. Dios no necesitaba una prueba más para mostrarle nada a Daniel. Ya él estaba constituido como discípulo. Tenía todos los estudios pasados en limpio y memorizados. Así que la prueba no era para afirmar su fe. Dios buscaba algo más. Y vamos a concluir con 5 objetivos que Dios logró a través de esta prueba que trajo sobre la vida de Daniel. Número 1, versículo 26 y 27. Darío empieza a preparar el camino del despertar, que notamos al final de Segunda de Crónicas y al principio del libro de Esdras, que dice que despertó Dios el corazón de Ciro, rey de los persas. Versículo 26 y 27 dice: Darío, el 25 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Saben qué pasó esa noche? ¿Saben qué eran los leones? Era Dios empezando a responder las oraciones de Daniel. Dios, regrésanos. Jeremías dice que al cumplirse los 70 años, y no veo forma de que nos regreses, somos esclavos. Y Dios dice: bueno, para eso necesito traer un buen problema a tu vida, pero tú confía, porque a la salida de esa fosa vas a salir intacto. Necesito que seas valiente.
para confiar. Sadrac, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego sin olor a humo. Daniel salió sin un rasguño, porque el problema era la forma en la que Dios estaba empezando a responder su oración que trascendía generaciones, tierras, reinos. Número 2, por supuesto que necesitaba despertar a los judíos. Y cuando ellos observan a un hombre firme en sus convicciones, firmes en su fe, empiezan a experimentar celo y vergüenza. Gracias a la fe de Daniel, que estuvo dispuesto a caer en el horno en la fosa de los leones, pero no a detenerse en su búsqueda de Dios, no a dejar de orar. Número 3, a través de este problema de los leones, Dios logró quitar de en medio ciertas cabecillas políticas que más adelante podrían convertirse en un estorbo para que Israel regresara a su tierra. Versículo 24 dice, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Dios aclara esto también para que entendamos que eran leones de verdad y sí tenían hambrita. Y que Él hizo que no tocaran a Daniel, que había gracia sobre la vida de él. Pero no eran leones de hule. Y Dios quita a los que serían problema para que eventualmente Israel regresara a su tierra. Número 4, despertó a los caldeos. El rey dio esta instrucción y dijo, teman al Dios de Daniel, colaboren con los judíos. Ellos son el pueblo de Dios. Y la mentalidad empezó a cambiar todo en menos de 24 horas. ¿Te puedes imaginar la bendición que es un problema? ¿Cuánto de falta de sabiduría hay en cada uno de nosotros cuando nos queremos quitar los problemas de encima? Cuando nos quejamos de los problemas. Tú no sabes si te estás quejando de la puerta a la bendición más grande que jamás pudiste haberte imaginado. Y número 5, a través de este problema, Dios empezó a preparar el corazón de Ciro, dice el versículo 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Solamente para afirmar este punto, recordemos que estamos en un periodo de 70 años, como una especie de paréntesis en la vida de Israel, un periodo de cautiverio. Y este cautiverio está empezando a ocurrir en el capítulo 36 de Segunda de Crónicas. Y en el versículo 22 dice, mas en el primer año de Ciro, rey de los persas. ¿Quién es ese Ciro? En el que el capítulo 6, versículo 28 de Daniel dice que prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Ese Ciro es este que está diciendo el versículo 22 de 2 de Crónicas 36. Mas en el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Para que eso ocurriera, se requería de un hombre que leyera la Biblia, de un hombre que encontrara en ella la voluntad de Dios, de un hombre que dirigiera y volteara su rostro hacia Dios, de un hombre que hiciera esto persistentemente, de un hombre que hiciera esto reconociendo la grandeza de Dios,
De un hombre que hiciera esto humildemente, confesando quién es. De un hombre que pidieras de acuerdo a la voluntad de Dios, y de un hombre que fuera valiente para persistir a pesar de las amenazas, para detenerse y continuar orando. En tu caso, el león rugirá para alterar los ingredientes de tu oración. El león rugirá para separarte de la Biblia. El león rugirá para acercarte al mundanismo. Y de repente tu corazón va a estar lleno de ruido que proviene del mundo. Y aquella pasión de Dios que otro día llenó tu corazón, poco a poco se disipa. Y está distraída con el concierto de Shakira, con el chisme más reciente o con el temor sobre la economía. El león rugirá y traerá incredulidad a tu vida para detenerte. El león rugirá y traerá ocupación a tu vida para que ya no tengas tiempo para buscar y te detengas. El león rugirá para traer pecado a tu vida, y el pecado congela el corazón. El león rugirá para traer culpas, para traer desinterés, o simplemente para poner indiferencia. Y que todo esto sea muy bonito, pero no sea para ti. ¿Cuál es el takeaway? ¿Qué nos podemos llevar de acá? Que la oración a la que Dios te invita es una expresión de confianza. Él quiere compartir su voluntad contigo y te invita a confiar en Él, a ser un valiente y llegar hasta el fin de la última consecuencia, pero no detenerte en tu búsqueda de que la promesa que te compartió se materialice. Él te permite ver de cerca el desarrollo de su voluntad, y el lugar donde tendrás acceso a eso será en el recinto privado desde donde oras. Y además verás que a través de tu oración Dios bendice a otros. No tienes idea de a cuántos. No llegarás a conocerlos a todos, pero si oras sin cesar y pides de acuerdo a la grandeza de Dios, desde el cielo un día verás cómo las oraciones de los justos continúan y no se detienen, e inclusive suben a la presencia de Dios como un incienso aromático. Hemos aprendido acerca de este tesoro gracias a la vida de un joven que cuando era adolescente decidió no contaminarse con los ofrecimientos que el mundo le hacía. Un pequeño detalle en su juventud marcó todo lo que ocurrió hasta los 85 años. Y gracias a él veremos cómo Israel regresa a la tierra prometida, cómo los muros son edificados, cómo el templo es nuevamente edificado, cómo se vuelven a establecer sacerdotes, levitas sobre el templo, y cómo Israel nuevamente vuelve a tomar el rol que le corresponde. Cómo Israel sale de la disciplina. Vamos a terminar con una oración. Si no conoces a Jesús como tu Salvador, si has escuchado acerca del perdón, pero es algo que no es tuyo, este es el momento de pedirle a Dios que te perdone de tus pecados. Dice la Biblia que pecado es infracción de la ley. Hay una ley de Dios, una ley que está puesta para que no trates de cumplirla, sino una ley que está puesta para que te des cuenta de que eres pecador. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El pecado se paga en el infierno. Así es que si eres pecador y no has aceptado el perdón que Dios te ofrece y mueres, irás irrevocablemente al infierno. Pero hoy tienes la oportunidad de pedirle perdón a Dios por tus pecados. No puedes cambiar, ni Dios espera que lo hagas. La Biblia dice que Él
Es el que borra tus rebeliones por amor de Él mismo. Él está dispuesto a borrar cada uno de tus pecados y tus faltas. Esas cosas que solamente tú sabes, que nadie más que tú y Dios conocen. Él está dispuesto a borrarlas y olvidarlas todas, con tal de entrar a tu corazón y ser el rey de tu vida. Pero tienes que estar dispuesto a eso, a abrirle tu corazón y a permitirle a Él ser quien viva tu vida a partir de ahora. Debes entregarle tu corazón a Cristo. Si quieres hacerlo, dice la Biblia aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús está a la puerta de tu corazón. Jesús es el medio, el único medio por el cual tú puedes obtener perdón, porque Él fue quien pagó tus pecados en la cruz. Y Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que recibir a Cristo en tu corazón, a aceptarlo como tu Salvador, es la forma como Dios materializa el perdón en tu vida. Si quieres ser perdonado, por favor, repite esta oración conmigo. Dios, he entendido que soy pecador y he entendido que para orar tengo que acercarme a ti honestamente. Reconozco que soy pecador y que estoy perdido en mis pecados. Reconozco que si llega el día de mi muerte, iré a pagar mis pecados al infierno porque es lo que tu palabra enseña. Pero también dice tu palabra que tú moriste en la cruz por pagar mis pecados y que resucitaste 3 días después y que estás vivo y que estás tocando la puerta de mi corazón y te quiero pedir que entres. Quiero abrirte y quiero pedirte que vivas en mí. Te entrego mi vida. Acepto que en la cruz tomaste mi lugar y acepto que en el sacrificio de tu muerte mis pecados han sido perdonados. Y ahora te quiero pedir, por favor, Dios, que me salves, que lo hagas efectivo sobre mi vida y que me des una vida nueva para que otros también puedan conocerte a través de la transformación externa que harás para confirmar que en mi corazón estás habitando. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.